pusieron un árbitro con causas penales jodidas, trata, narcotráfico, está involucrado. Lo eligieron a mano, a dedo, para dirigir la final del Mundial. Argentina perdió solo 2 partidos en la última era Scaloni y fue con el mismo árbitro. Hay videos donde está el árbitro delante de la jugada, que está viendo a Cucurella cómo se tapa la boca y mira para otro lado. Hay una jugada donde le pegan una patada a la altura de la rodilla a Messi y era un tiro libre hacia el arco directo y no se lo cobran. No saca una sola amarilla. Entonces, ¿es lo que le hicieron a Argentina en el Mundial 90? Escuchen lo que decía Caniggia. La orden era que Argentina no llegara a la final. ¿Sí? Olvídate, sí. No querían que Argentina jugara a la final. Nosotros, claro que lo sabemos. ¿Cómo no vamos? No querían. Entonces, el tipo sabe quién. A la mínima no iban a perdonar a ningún argentino. Lo que quiero decir es que el tipo sabía. Si el tipo sabía. Y así como lo echó a Justi, él sabía y dijo, segunda amarilla, afuera. Dale, no querían a Argentina en la final. Precisamente estábamos dejando afuera a Italia. Otra voz que suma a ese relato de Italia 90 a no dejar dudas. Y habla Carlos Rucao, que estuvo vinculado a la escuela de yoga, también lo quiero decir, y que por aquel entonces era ministro del Interior y habría ayudado a Maradona con esto de una extorsión, una coacción, para que Argentina no gane el Mundial, la final del Mundial con Alemania. Escuchen lo que explica Rucao y que tiene que ver con el contexto político, geopolítico y económico que atravesaba la FIFA y el Mundial de Fútbol. Y van a ver que tiene que ver mucho con lo que han dicho 2 periodistas allegados a la AFA y demás, que han dicho esto de que a Argentina le robaron la final del Mundial con España por temas geopolíticos y demás, que muchos dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en Italia 90 sucedió. Y miren lo que decía el ministro del Interior de aquella época sobre lo que sucedía con respecto al robo del Mundial Italia 90. Pero el fondo de esta historia es que Alemania tenía que ganar el Mundial. 3 días antes del partido, Maradona desata una pelea para salvar a su hermano. ¿Qué pasó? Lo fueron a provocar al hermano de Maradona. Maradona se enoja. Arman una denuncia para que Diego no pueda ir al estadio. Porque si hay una denuncia penal, me llama Bilardo y me dice, Emba, tenemos un problema grave, al pibe lo quieren meter preso, que el presidente Menem le da el pasaporte diplomático a Diego Armando Maradona, porque ese era un instrumento que yo pude usar. Ahí está. Ajá. ¿Por qué le da el pasaporte? Porque lo nombra embajador de buena voluntad. Bien. Pero bueno, ese pasaporte y el hecho de que el auto de la embajada es un auto diplomático, ahí está. Mira, Menem el día que recorre el estadio, cuando está por empezar el partido, con el mismo saco. Después viene la conferencia de prensa y después le entrega el pasaporte. Entonces, yo le digo a la jueza, su señoría, Maradona tiene pasaporte diplomático. Ella dice, no lo he visto, no importa. Él va a circular en el auto de la embajada, es territorio argentino, ella me dice, será respetado. Estaba resguardado, Diego. Será respetado. Esta era una decisión política. Alemania se estaba reunificando. Era Alemania el que tenía que ganar el Mundial. Estaba decretado que Argentina no podía, podía ganar la final. Lo está diciendo un político de aquella época, un alto funcionario, y está mostrando las fotos que documentan el pasaporte que le dieron a Maradona para que no sea detenido, para arruinarle el Mundial 90, que de hecho ellos cuentan que no debían ganarle a Italia, que la final supuestamente era Alemania-Italia, en Roma, que ya habían comprado la bandera, que estaba todo, y que les dijeron que no ganen, que no jueguen, que hasta ahí habían llegado. Y si alguna vez sucedió, ¿por qué no podría repetirse en este 2026? Vamos a escuchar a jugadores de élite denunciando robos, aprietes, coacciones para que pierdan una final del mundo, en Copas del Mundo. Porque también podrían llegar a decir que es conspiranoico, decir que es imposible que hayan coaccionado, que hayan amenazado y que de alguna forma esos jugadores se hayan visto reducidos a
no avanzar, no jugar, por miedo a que le hagan algo económicamente, deportivamente, o a sus familiares, políticamente, judicialmente, económicamente, evasión impositiva, cargos, denuncias. Vamos a escuchar lo que decía Diego Armando Maradona sobre este tema, que la verdad, si lo dice Diego Armando Maradona, y lo dijo ya retirado, un planteo de que Alemania tenía que ser campeón del mundo. ¿Y quién aceptó? Codesal. Si no era un penal, le iba a cobrar 20 tiros libres al borde de área para que no hagan. Porque hay cosas, como las que pasaron en el 90, que no pueden pasar. Italia tenía que ganar a la Argentina fácil y jugar la final con Alemania en Roma. Pero el convidado de pie de la Argentina le hizo las nalgas por penal a Italia y fuimos nosotros. Le hicimos perder dinero, las banderas que compraron, que ya estaban hechas, se las tuvieron que meter en un cajón. Toda la mafia de la FIFA, de la Federación Italiana, quedaron muertos, porque la final era Italia-Alemania. Pero deja la puerta, la actitud y las caras de los jugadores son llamativas. Por eso hay un montón de gente que lo está resaltando. De hecho, también entró a jugar de una manera que no jugaba habitualmente Argentina. Y esa conducta, ¿saben qué? No lo vimos en Argentina primero. Lo vimos en el partido de Ecuador-México. La misma cara tenían los ecuatorianos cuando salieron a jugar. Todo el mundo habló de eso. ¿Recuerdan? Cuando salió en los medios que había rumores de que cárteles vinculados al tráfico de sustancias en México habrían amenazado al plantel de Ecuador para que no ganen. Yo lo recuerdo. De hecho, yo lo vi el partido. Y lo vi con mi compañera porque realmente Ecuador tenía un equipazo y yo le ponía todas las fechas a que iba a ganar Ecuador porque tenía un equipazo. Sin embargo, no atacaban. No atacaban. Si vos sos español, sos mexicano, estás en contra del fútbol argentino y tenés tu mirada sesgada por el odio, la rivalidad, lo acepto, no hay problema. Pero vos no podés ser tan necio de no ver las estadísticas y decir, che, esto no cierra, o sea, no cierra. Las estadísticas no cierran. Argentina no pateó al arco en 100 minutos prácticamente. ¿Ustedes se creen que Argentina no puede patear al arco? Me estás jodiendo. Miren las estadísticas de Argentina. Desde las estadísticas no de este mundial. Miren las estadísticas de los últimos 8 años de Argentina. ¿A ustedes les parece que un equipo argentino no va a poder patear al arco en un partido? ¿Ustedes son o se hacen? Pues yo les puedo creer lo que quieran. Pero que Argentina no patee ni una sola vez al arco, o que repases. Miren, vamos a ver las estadísticas. Son todas pruebas esto, no son teorías conspiranoicas. Estadísticas reales de la FIFA, Esto es de la FIFA. No es de un medio raro, ni nada por el estilo. Estas son las estadísticas del partido según la FIFA. Lo voy a agrandar para que vean que es el sitio oficial de la FIFA. Ustedes pueden acceder. FIFA. Ahí tienen las estadísticas reales de la FIFA. Muchos dicen que podría haber sido que España tenía una selección superior, que tenían jugadorazos, que nos pasaron por encima dentro de la cancha de fútbol. Nadie se pregunta por qué no pudieron hacer un gol en 90 minutos. En 90 minutos España no pudo hacer un gol. Tuvo que ir a la alargue para hacerle un gol a Argentina. Goles 1 hizo. Asistencias 1. Remates a puerta 20 hizo. A Argentina le marcan 2.
¿Saben cuáles fueron esos dos? Luego de los 100 minutos, en tiempo extra, que raramente Argentina, después que le hacen el gol, con 10 jugadores, empieza a atacar. Raro, ¿no? Después de que España le hace el gol, Argentina se va al ataque. Y en solo breves minutos que va al ataque, casi le hace 2 goles a Argentina. Es lo que sucedió, ¿eh? ¿A ustedes les parece que este fue un partido que hubo 2 equipos jugando? A mí me da la impresión que hubo un equipo que no jugó. Hubo un equipo que jugó de mitad de la cancha hacia abajo. Jugó a recibir los golpes. Esa es mi impresión. Y es lo que dicen las estadísticas. No es solo mi impresión. Es lo que las estadísticas dicen. Para Argentina, 6 tarjetas amarillas. Para España, 0. 0, ¿eh? Tarjeta roja, 1 para Argentina. Faltas recibidas, 25 para Argentina. Recibió 25 faltas y a España no le sacaron una tarjeta amarilla ni una tarjeta roja. ¿Hay mafias? Hay corrupción. ¿Se puede manipular el resultado de un partido? Se puede. ¿Se puede coaccionar a un deportista para que vaya menos? Se lo puede. Son empleados. Tu jefe te puede decir. El jefe es el que da las órdenes. Hay un teatro montado, lo pueden manejar. Para bien o para mal, ¿eh? Sea de Argentina o sea de España, sea de cualquier equipo. Esto ya lo sabemos. Viene de ganar todos estos torneos con grandes jugadores. ¿No va a patear una vez al arco en 90 minutos? Miren lo que decía un periodista que supuestamente es allegado al presidente de la AFA. Escuchen su teoría. La arenga de Messi, a pesar de todas las cosas que pasaron, porque se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo. La Federación Española de Fútbol no apoya, o al menos no apoyaba hasta ayer, la reelección de Infantino. Tampoco apoyaba la elección del presidente del PSG, del dueño del PSG, que intentaba ir contra Infantino y para eso necesitaba presentar lo que eran los avales y lo que tenía que ver con su candidatura este año en noviembre para poder ser electo por las distintas confederaciones, en este caso en el Congreso que recién les hablaba de Marruecos. Hay otra persona que se hace presente en el medio de todo esto y es el presidente, el dueño, el propietario del Legia de Varsovia, de un equipo de Polonia, a donde sí apuntaba la Federación Española para quitarle este poder infantino y para dárselo a este muchacho polaco, quien la Federación Española entendía que podía llegar a ser el sucesor de Infantino. Entonces Infantino contaba con el apoyo de la Conmebol, pero no así con el apoyo de la UEFA. ¿Qué necesitaba entonces un campeón europeo? Infantino necesitaba el apoyo de la UEFA y sobre todo de la Federación Española para las elecciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Básicamente es decirle a España: ustedes quédense tranquilos que pueden llegar a tener algún tipo de beneficio por sobre la selección argentina 22, y era imposible que Argentina volviera a salir campeona del mundo porque la FIFA, que maneja todo en términos de negocio y que fue Estados Unidos a hablar con Donald Trump y que el presidente se metió en una cuestión de reglamento para sacar una tarjeta roja, algo que en el fútbol europeo quedó muy mal visto y que en ese entonces lo que le dijeron a Infantino fue: de ninguna manera vos podés llegar a la reelección después de haber hecho esto con Donald Trump, porque nosotros creemos que Donald Trump y compañía van a apoyar a Messi porque Messi se fue a jugar al fútbol de los Estados Unidos. Entonces no me vengan a decir ahora los españoles que no le dieron 2 goles a ellos para tratar de justificar un arbitraje que evidentemente fue malo y que tiene que ver con un tema de poder y que tiene que ver con esta cuestión geopolítica, porque en la FIFA se maneja muchísimo dinero y porque Infantino lo único que le importa es su bienestar adentro de la Federación Internacional de Fútbol del mundo, algo que te puede llegar a dar millones y millones de dólares, porque Infantino hoy debe ser el tipo más poderoso del mundo junto con el Papa, calculo, quizás incluso más importante que el Papa desde el negocio. Bueno, esa es una teoría que lanzó esta persona que es periodista, que conoce el mundo del fútbol. Yo, sinceramente, si me preguntan qué pienso de esta teoría, yo, a mi modesto entender, considero que tiene claros indicios que puede ser real.
No veo contenido irracional que no sea posible. Ya vieron, Trump obligó a Infantino a que le saquen una expulsión a un jugador de Estados Unidos para que juegue un partido. Entonces, a este nivel estamos. No estamos hablando de teorías conspiranoicas. Así van a encontrar medios como este, que yo no lo sé, pero esto lo publicó Clarín, que supuestamente iban a pedir que se investiguen las amenazas. Ustedes me pueden preguntar, Pablo, ¿es necesario que vaya un mafioso con un arma y le diga a los jugadores, ¿te dejás ganar? Hoy sabemos que son muy, muy cuidadosos en este sentido, porque todos tienen redes sociales, son gente que tiene un montón de seguidores, a cualquiera se le puede escapar algo. Se puede extorsionar, se puede coaccionar a jugadores de fútbol, que mucha gente tiende a pensar de que son millonarios, tienen un montón de seguidores, tienen un montón de poder. ¿Ustedes se creen que Messi tiene más poder que Trump, tiene más poder que Infantino, tiene más poder que un presidente? Es un empleado. Por supuesto que es una persona relevante, importante, admirada, pero el poder lo maneja otra gente. Te pueden ensuciar, te pueden desprestigiar, así como te subieron y te hicieron ganar, te dieron 7 balones de oro, te dieron un montón de premios, te los pueden quitar. A Maradona se lo hicieron. Y así todo siendo un negoción Maradona, Conspiraciones existen conspiraciones irracionales y existen reales. Todo lo que estamos viendo aquí tiene una gran cuota de realidad. Lo quieran ver o no lo quieran ver.